todos, mi nombre es Alfredo Arroyo y trabajo en la empresa Greening, que es una ingeniería especializada en eficiencia energética y más concretamente en autoconsumo fotovoltaico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, obviamente darle las gracias a la Escuela Municipal de la Energía del Ayuntamiento de Mijas por invitarnos a participar en esta jornada de fomento del autoconsumo fotovoltaico. Vamos a ver un poquito qué es el autoconsumo, qué tipos de instalaciones hay, qué componentes tiene cada instalación y obviamente qué beneficios me va a otorgar una instalación de este tipo. En primer lugar, simplemente el autoconsumo no es más que producir nuestra propia energía. ¿De acuerdo? En este caso, el autoconsumo fotovoltaico lo que hace es aprovechar la radiación solar para convertirla en energía eléctrica, energía que vamos a utilizar en nuestra vivienda o en nuestro negocio para reducir nuestros gastos en energía. Cualquiera puede tener una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Si tengo el tejado de mi casa, la cubierta de mi nave o una superficie de suelo disponible, puedo proyectar una instalación de este tipo. Como decíamos, además, la generación de estas instalaciones va a depender directamente de la radiación solar. Y aquí en Mijas tenemos más de 3.000 horas de sol al año, con lo cual estamos en una ubicación ideal para una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Existen muchos tipos de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, casi tantas como proyectos. Pero bueno, vamos a ver un poquito las clasificaciones principales. En primer lugar, tendríamos instalaciones aisladas o conectadas. En las aisladas no existe una conexión directa con la red eléctrica y en las conectadas sí. Una instalación aislada puede ser, por ejemplo, una granja que se encuentre alejada y no llega a la línea eléctrica, o puede ser una vivienda que decida desconectarse totalmente de la red. Lo importante es que el consumo de estas instalaciones lo tendremos que abastecer totalmente con nuestra generación, con lo cual habitualmente son instalaciones que llevan baterías también de almacenamiento. ¿De acuerdo? De manera que la instalación fotovoltaica generará energía para cubrir el consumo diurno y almacenar en las baterías. Y cuando llegue el periodo nocturno, obtendremos la energía desde esas baterías. En las instalaciones conectadas, lo que hacemos es cubrir una parte de nuestro consumo total, el diurno. Y así generamos un importante ahorro en nuestras facturas eléctricas. Después, las instalaciones pueden ser con excedentes o sin excedentes. En una instalación sin excedentes se incorpora un dispositivo antivertido que impide la inyección de esos excedentes a la red eléctrica. En una instalación con excedentes, ese vertido sí está permitido y podemos obtener un beneficio de él. En este caso se subdivide en instalaciones con compensación de excedentes simplificada o con venta a red. En la venta a red, lo que estaríamos haciendo es todo ese excedente que tenemos, venderlo en el mercado eléctrico. Esto supone una actividad económica. Sería como cualquier planta de generación de energía. ¿De acuerdo? Tendríamos que pagar los impuestos correspondientes, tendríamos que darnos de alta como productores de energía y tendríamos una nueva actividad económica. En el caso de la compensación simplificada, lo que tenemos es que esos excedentes se nos van a pagar a un precio determinado en función de la tarifa que tengamos y se va a hacer una compensación mensual, de manera que todo ese excedente se me paga a un precio y se me descuenta de lo que he consumido. Tiene ciertas limitaciones, es para instalaciones menores de 100 kilovatios, es mensual, se cierra cada mes y en el caso de que el precio de la energía excedentaria supere el precio de la energía consumida, se capa a cero, ¿de acuerdo? Nunca nos van a pagar más, nunca nos van a dar más dinero por los excedentes que lo que hemos consumido desde la red. ¿De acuerdo? Y finalmente podríamos estar hablando de instalaciones individuales, en las que yo tengo una vivienda, monto mis placas fotovoltaicas y autoconsumo, o podríamos estar hablando de instalaciones de consumo compartido, en la que uno o varios consumidores comparten la generación de una o varias instalaciones fotovoltaicas. Tiene también ciertos requisitos legales, ¿de acuerdo? Estar a menos de 500 metros o en la misma parcela catastral, bajo el mismo transformador y en una red de baja tensión. Pero bueno, existe la posibilidad de compartir el autoconsumo. Cualquiera de las instalaciones que hemos visto antes lleva los mismos equipos. En primer lugar, obviamente, los módulos fotovoltaicos, los paneles solares.
Estos, como decíamos, se encargan de convertir la radiación solar en energía eléctrica útil en nuestra red. Son equipos que tienen unos 25 o 30 años de garantía de producción y además hay muchas tecnologías diferentes. Podemos tener módulos monocristalinos, policristalinos, bifaciales, PERC. Lo importante es que sean módulos de garantía y que escojamos la tecnología que más se adecue a nuestro caso particular. Después tendríamos la estructura de fijación. Puede ser coplanar, en el caso de que los paneles vayan en la misma inclinación y orientación que la cubierta. Puede ser una estructura triangular cuando estamos trabajando sobre cubiertas planas o sobre suelo. También cuando nuestra cubierta tenga una pendiente muy baja y necesitemos darle algo más de inclinación a los paneles para aumentar su generación. Podemos tener estructuras lastradas, podemos tener estructuras en Inca, sobre suelo. Podemos tener marquesinas fotovoltaicas que seguro habremos visto en alguna gran superficie. Podemos tener pérgolas en las que instalar los paneles. En definitiva, si tenemos cualquier tipo de superficie, podemos aprovecharla y de la misma manera que con los paneles hay que buscar la ubicación ideal. Después tendríamos el inversor. El inversor es el gestor, el ordenador de la instalación. Se encarga de convertir la corriente continua que generan los módulos en corriente alterna útil en nuestra red eléctrica. Después tendríamos las baterías en el caso de que fuera una instalación con ellas, particularmente o habitualmente las aisladas, como decíamos antes. En este caso también hay muchos tipos y en función de nuestras necesidades instalaremos unas u otras. Después tendríamos un dispositivo de monitorización. Esto nos va a permitir no solo ver la generación de nuestra instalación fotovoltaica, sino ver qué consumos tenemos en nuestra vivienda o en nuestro negocio. De manera que podamos tomar decisiones en función de realizar modificaciones en nuestra instalación o realizar cambios en nuestros hábitos de consumo para aprovechar al máximo la instalación fotovoltaica en el caso de que no lo estemos haciendo. Vamos a ver ahora los beneficios de una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Estamos hablando que estaríamos produciendo nuestra propia energía de una manera sostenible, eficiente y barata. Esta producción de energía llevaría a un descenso del consumo de energía de red de entre un 30 y un 70% al año. Y eso se traduce directamente en un importante ahorro económico. Ese ahorro nos va a permitir amortizar estas instalaciones en un plazo en torno a 5 o 10 años. Estaríamos hablando de estar más cerca de los 5 años para instalaciones en el entorno industrial y más cerca de los 10 años para residencial. En principio nos puede parecer un plazo muy largo, pero decíamos que tenemos garantías de 25 o 30 años, con lo cual en el peor de los casos tendríamos 15 o 20 años de ahorro puro. Además, estos plazos habitualmente se pueden reducir, ya que las administraciones públicas suelen incluir incentivos para el autoconsumo fotovoltaico en sus planes de ayudas. Por otro lado, el otro beneficio principal de una instalación de autoconsumo es que seremos más sostenibles. El uso de energías renovables va a reducir nuestra huella de carbono, va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que como sabemos es algo muy importante en la lucha contra el cambio climático. Y así como el ahorro económico era un beneficio individual para el usuario de esa instalación, el beneficio en la reducción de emisiones es un beneficio global. Incluso una pequeña instalación de 2 kilovatios en un domicilio puede estar contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones del país o del planeta. Bueno, y ahora que ya sabemos qué es el autoconsumo, qué tipos de autoconsumo hay y sobre todo qué beneficios me puede otorgar, a lo mejor me estoy planteando instalar módulos fotovoltaicos en mi vivienda o en mi negocio. ¿Qué datos necesito saber para pedir un estudio a una empresa especializada? En principio, la ubicación. No es lo mismo, como decíamos antes, estar en Mijas con 3.000 horas de sol al año que estar en el norte de España o en el norte de Europa. Después, las características físicas de la ubicación de los paneles. La orientación, la inclinación de esa cubierta. La generación va a ser diferente en función de esos parámetros. Y finalmente, mis pautas de consumo. Eso es lo más importante y lo que se suele pedir más detallado posible. ¿De acuerdo? Es verdad que si estamos hablando de un domicilio, lo habitual es que no tengamos curvas horarias de consumo, sino que tengamos simplemente facturas. El ideal, facturas de un año completo. Como la generación fotovoltaica es diferente en cada mes del año, para hacer un buen dimensionamiento necesitaríamos saber qué estamos consumiendo en cada mes. Pero no solo el consumo total, en número absoluto, sino qué pautas de consumo tengo.
En una instalación residencial es muy importante saber que soy yo el que va a tener que aprovechar esa instalación en las horas en las que esté generando. Los consumos en un domicilio suelen ser más irregulares. Hacemos las cosas cuando nos hace falta. Más allá de un frigorífico o una climatización que puede estar puesta durante varias horas, si yo tengo que poner una lavadora, si tengo que planchar, si tengo que encender la depuradora de la piscina, lo enciendo a demanda. Cuando tengamos una instalación de autoconsumo fotovoltaico, tenemos que saber que lo ideal, lo eficiente, es meter esos consumos en la curva de generación de la fotovoltaica. En el entorno industrial es diferente. Lo normal es que tengamos consumos más altos y más constantes durante todo el periodo diurno, que son los que casan precisamente con la generación fotovoltaica. Entramos por la mañana, salimos por la tarde, o en una fábrica podemos estar a turnos y tenemos ese consumo constante. Es más fácil además encontrar curvas horarias. En cualquier caso, por lo menos un año de facturas de consumo. También en una industria habría que saber qué jornada laboral tengo, qué periodo de jornada reducida si es que lo hay, qué vacaciones si es que se cierra en algún momento, si se trabaja o no los fines de semana. En definitiva, cualquier dato que nos ayude a afinar aún más ese dimensionamiento. Eso sería lo más importante. Y después, obviamente, contactar con empresas como Greening especializadas en esta materia. Y finalmente, dejadme que os hable un poquito más de Greening. Como os decía al principio, somos una ingeniería andaluza especializada en eficiencia energética. Somos unos 120 profesionales, estamos en varios países, por ejemplo México o Marruecos, y realizamos los proyectos llave en mano. Esto quiere decir que realizamos las tramitaciones, la ingeniería, la construcción y el mantenimiento de nuestras instalaciones. Tenemos unos 25 megavatios de potencia de autoconsumo industrial instalados, entre los que se incluye la instalación más grande de Andalucía sobre cubierta, que son 2,5 megavatios en Sevilla. Y esto ha conseguido para nuestros clientes una reducción de emisiones de CO2 de más de 17 toneladas. Y por último, simplemente dejaros mis datos de contacto, os voy a dejar tanto teléfono como email, por si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o si necesitáis que os hagamos un estudio previo para una instalación. Además, yo soy recientemente vecino del municipio de Mijas, con lo cual estaré encantado de atenderos personalmente. Un saludo.